Vamos a elegir la corriente de base adecuada para que cuando metamos una señal en la entrada, en la salida esa señal pues salga o se evite la distorsión debido a que esa señal pone al transistor bien en corte o bien en saturación. Bueno, esa señal o esa corriente la elegimos dentro de esta línea, la línea que denominamos línea dinámica del transistor, y que va siempre elegimos el centro de esta línea. ¿Por qué elegimos el centro? Porque si nos viene una señal muy grande, tenemos aquí un tramo muy grande positivo, como ya veremos, tenemos aquí un tramo todavía que lejos de la saturación, y si viene una señal negativa también muy grande, pues también estamos en un tramo pues lejano del corte. Eso lo vamos a ver posteriormente. Y elegimos una corriente de 25 microamperios. ¿Por qué? Porque queda en el centro de esta recta de carga. Ya podemos ver que no tiene línea, no tiene gráfico. Aquí los gráficos son 10, 20, 30, 25 no tiene gráfico, pero bueno, más o menos podemos apreciar que más o menos sería una cosa, siguiendo paralelamente el gráfico de 20 microamperios, pues sería una cosa pues siguiendo ese paralelismo, siguiendo pues esta línea así imaginaria, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver los supuestos en caso de no elegir un punto de trabajo o de reposo que no sea el centro de la línea de esta línea o recta de carga. Vamos a suponer que elegimos como punto de trabajo o reposo punto Q, se denomina con la letra Q, el punto de trabajo, es decir, la corriente que vamos a elegir en la base cuando no metemos señal. Y vamos a elegir pues esta corriente de 20 microamperios, es decir, la línea de cuando por aquí pasen 20 microamperios, que va a ser la corriente que va a tener el transistor en la base cuando aquí no metemos señal. Pero resulta que le vamos a meter aquí una señal de estas características, con semiciclos positivos y semiciclos negativos. Una señal que tiene un pico positivo de 20 microamperios y un pico negativo de menos 20 microamperios. Bueno, ¿qué va a suceder si metemos esta señal eligiendo esta corriente en la base? Bueno, cuando llegue el semiciclo positivo no hay problema, le llegan aquí los 20 microamperios que se van a sumar a estos 10 microamperios que tenemos aquí, los 10 microamperios, yo creo que he dicho antes 20, son 10 microamperios que hemos elegido como corriente de reposo, 10 microamperios, por lo tanto le van a llegar estos 20 microamperios, se van a sumar a estos 10 y bueno, y la corriente pues va a aumentar pues a 30 microamperios, que corresponde a una señal de colector o a una corriente de colector de 6 miliamperios. Pasa de 10 miliamperios de más o menos sube a los 6 miliamperios, vale. Bueno, esta señal va a bajar y por lo tanto también va a bajar la corriente en el colector, va a llegar a 0, volvemos otra vez a los 10 microamperios y entramos en la fase negativa, y a partir de este punto que ocurre que le viene la corriente negativa. Esta corriente negativa pues se va a restar a la corriente de base, a esta corriente de base, con lo cual se va a ir restando ¿hasta cuándo? Hasta que la corriente de esta señal es igual a la corriente de base, y como una es negativa y otra es positiva, ¿qué va a ocurrir? Que aquí la corriente va a ser 0. ¿Qué va a ocurrir? Que el transistor se nos va a cortar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues lo que va a ocurrir es que durante este periodo de tiempo o este tramo de señal, ¿qué ocurre? Porque este tramo de señal pues no va a ser amplificado. No va a ser amplificado porque el transistor va a estar en corte. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en la salida del amplificador la corriente
este colector pues más o menos va a ser de 1 miliamperio, va a ser de 1 miliamperio, pero ¿qué ocurre? Que hay un tramo de la señal de entrada que no va a ser amplificado porque el transistor está en corte y lo que va a aparecer va a ser una línea recta, va a aparecer una línea recta. Con lo cual lo que va a dar lugar a que si nosotros elegimos este punto de trabajo, este punto de trabajo estático, este punto de trabajo de reposo, es decir, cuando no metemos señal, corremos el peligro de que si nos viene una señal de estas características y su corriente negativa es muy pronunciada, puede suceder que cuando esa corriente negativa sea igual, como hemos visto en este caso, a la corriente de la base de este transistor, pues ponga el transistor en corte y el resto de la señal negativa pues no vaya a ser amplificada y por tanto dé lugar a una distorsión entre la señal de entrada y la señal de salida, como en este caso. Bueno, ahora pues vamos a hacer lo contrario. Ahora lo que vamos a hacer, que el punto de trabajo o reposo, el punto estático del transistor, pues en vez de ponerle cerca del corte, pues le vamos a poner más arriba, por si acaso nos viene una señal negativa muy pronunciada y por lo tanto tener aquí margen pues para poderla amplificar. Entonces le colocamos en este punto, que son 40 microamperios. Por lo tanto, en este transistor, cuando no hay aquí señal, viene una corriente de 40 microamperios. ¿Pero qué puede suceder? Puede suceder lo siguiente. Volvemos a meter esta señal con pico de más 20 y menos 20, 40 microamperios pico a pico. Pero bueno, le volvemos a meter esta señal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Pues bueno, le llega el primer pico positivo. Al llegar a este pico positivo, lo que va a ocurrir es que va a ir aumentando, se va a sumar a esta corriente de base hasta que llega aquí a los 10 microamperios. ¿Qué ocurre cuando esta señal llega a los 10 microamperios? Pues que 10 y 40 son 50. Vamos a llegar a los 50 microamperios. Y los 50 microamperios, si os acordáis, cuando sacamos las curvas características, era el límite de la saturación, que era cuando el transistor entraba en la saturación. Con lo cual, en la corriente de base, partíamos de 40 microamperios, que eran 9 miliamperios en el colector, iba aumentando hasta 10 miliamperios, que era cuando llegamos a los 50, los 10 miliamperios. ¿Y qué ocurre? Pues va a ocurrir lo siguiente, que entramos en saturación. Si sigue aumentando esta señal, pues se va a ir sumando a estos 40 microamperios, es decir, hasta 20 microamperios, con lo cual la corriente de bases llegará a los 60 microamperios. Pero claro, a los 60 microamperios no hay curva característica de 60 microamperios porque dijimos que a partir de 50 el transistor entraba en saturación, ya no hay más enlaces covalentes que romper. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la corriente en colector pues va a seguir siendo la misma con 60 que con 50. Va a seguir siendo de 10 miliamperios, con lo cual da como resultado que este tramo de la señal, este pico, pues no va a ser amplificado y se va a traducir en el colector en una línea recta. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que los picos de arriba de esta señal, luego los picos positivos de esta señal, pues no van a ser amplificados, con lo cual bueno, el resto, los negativos sí, porque bueno, hay bastante margen de 40, quitamos 40 menos 20, pues son 10, 10 que serán una corriente pues más o menos de 5 miliamperios, una corriente de 5 miliamperios, por tanto sí que hay margen, pero en la parte positiva pues vemos que no, que el margen es bastante limitado, ya que cuando supere los 10 microamperios el transistor va a entrar en saturación y por tanto esos picos, ese tramo de la señal no va a ser amplificado y por tanto esta señal con respecto a esta otra señal, es la señal de entrada con respecto a la señal de salida,
pues va a salir distorsionada. Con lo cual pues vamos a elegir pues el centro de esta línea. Vamos a elegir el centro de esta recta de carga dinámica y vamos a elegir el centro que, como dijimos, correspondía a una corriente de 25 miliamperios. Corresponde a una corriente de 25 miliamperios. ¿Qué va a ocurrir si nosotros metemos aquí pues una corriente de 25 microamperios en la base? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y le metemos pues la misma señal que hemos metido en los dos casos anteriores, una señal de 40 voltios pico a pico, con 40 microamperios pico a pico, con 20 microamperios positivos y 20 microamperios negativos. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, le va a llegar el semiciclo positivo, que son 20 microamperios, y se nos van a sumar a estos 25 microamperios, con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que se va a sumar, y aquí en la corriente de base va a llegar, en la corriente de base vamos a llegar a una corriente pues de 45, una corriente de 45 microamperios, que corresponden a una corriente más o menos de 8 miliamperios, una corriente de 8 miliamperios en el colector. Bueno, esta corriente va disminuyendo, por lo tanto también va disminuyendo la corriente de colector, va disminuyendo la corriente de colector, pues hasta que llegamos a más o menos hasta que llegamos a una corriente de 5 miliamperios, llegamos a una corriente de 5 miliamperios, le llega el semiciclo negativo y bueno, y aquí pues ya se empieza a restar, porque llega el semiciclo negativo, se llega a restar y va a llegar a una corriente de 5 microamperios. Va a llegar, cuando llegue al pico negativo máximo, se va a llegar a una corriente de 5 microamperios, que va a corresponder a una corriente más o menos de medio miliamperio. Va a corresponder a una corriente de medio miliamperio, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Con lo cual, ¿qué va a dar como resultado? Pues como resultado va a dar que esta misma señal, que en los dos casos anteriores distorsionaba bien por los picos positivos, los picos de arriba, los picos de abajo, los recortaba, dando lugar a la distorsión de esa señal, pues eligiendo el punto central de esta recta de carga, este punto Q, acordaros que se denomina punto Q, punto de reposo, cuando no metemos señal, pues esa señal que metemos utilizando o eligiendo este punto de reposo en el centro de la recta de carga, va a dar como resultado que esta señal en la entrada, pues en la salida va a ser amplificada. Acordaros que aquí tenemos una amplitud de 20 microvoltios pico a pico, y aquí tenemos una amplitud de 8,5 milivoltios pico a pico. Milivoltios pico a pico, va a ser amplificada esa señal en su salida y sin distorsión, no va a ser distorsionada, porque le hemos polarizado correctamente, eligiendo el punto central de esta recta de carga, de las líneas, de estas curvas características de ese transistor. Bueno, pues para que aquí tengamos una corriente de 25 microamperios, hemos elegido una resistencia de 350K. Entonces dirá alguno, ¿de dónde ha salido esa resistencia de 350K? Bueno, pues es el resultado, ya lo veremos posteriormente, de dividir la tensión de alimentación, que son 10 voltios, menos la caída de tensión base emisor. Entre base y emisor va a haber una caída de tensión. ¿Por qué motivo? Porque hay una resistencia base emisor. Hay una resistencia base emisor, que es la línea, que es la barrera de potencial del diodo base emisor. Como sabéis, esa barrera de potencial ejerce una resistencia y por tanto va a provocar una caída de tensión. Esa caída de tensión es de 0,7 voltios.
de 0,7 voltios, mientras el transistor esté, mientras ese diodo, el transistor, y mientras ese diodo base emisor esté en la zona lineal, la caída de tensión va a ser de 0,7 voltios. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre este punto y este otro punto va a ser 10 voltios menos 0,7 y dividido entre la corriente que queremos que pase por aquí. Que veremos que pasa por aquí 25 microamperios. Por lo tanto, el resultado de esa operación, por lo tanto, serían 10 voltios, que sea la tensión de la fuente de alimentación, menos la tensión base emisor, que son 0,7 voltios, dividido entre la intensidad de base cuando el transistor está sin señal, está en reposo, que en este caso hemos elegido una corriente de 25 microamperios. Y esta operación pues va a dar como resultado una resistencia de 350 K, que es la resistencia que hemos visto anteriormente en el circuito. Y es la que nos va a proporcionar esos 25 microamperios. En resumidas cuentas, por lo tanto, este transistor o este amplificador, lo que nos va a amplificar es una señal que, como vemos aquí, tiene 20 microamperios pico a pico, nos lo va a amplificar en el colector, una corriente de colector de 8,5 miliamperios pico a pico. ¿Qué ganancia, por lo tanto, va a tener este amplificador? Bueno, pues aquí lo tenemos, que es el beta, que sería el beta de este transistor, la que va a determinar la ganancia de este amplificador. Y la ganancia de este amplificador pues sería 8,5 miliamperios pico a pico, que es la corriente en la base, de la señal de la base, dividido entre 40 microamperios pico a pico, que es la corriente, la amplitud de la corriente de la señal que le vamos a meter en la base, y como resultado pues va a dar un beta de 200. Por lo tanto, este transistor, o este amplificador mejor dicho, este transistor también por supuesto, pues va a tener una ganancia de 200, 200, es decir, una señal que le metamos aquí, debidamente polarizado evidentemente, pues aquí va a tener esa señal, aquí va a aparecer ampliada 200 veces. Bueno, hemos visto la ganancia de corriente, hemos visto la ganancia de corriente. Ahora vamos a ver qué ganancia de tensión tiene este amplificador. Bueno, hemos visto que si nosotros metíamos una corriente en la base que va de 20 microamperios, 40 microamperios pico a pico, es decir, que va a ir desde los 45 microamperios hasta los 5 microamperios en la base, pues iba a dar como resultado pues una corriente en colector de entre 0,5 y 9 miliamperios, una corriente de 8,5 miliamperios, y que iba a dar una ganancia de 200. Pero ahora vamos a ver la tensión. ¿Qué ganancia de tensión va a tener este amplificador? Bueno, pues este amplificador va a tener una ganancia de tensión la siguiente. Cuando el transistor está en corte, vamos a tener aquí un pico de 9,5 voltios, 9,5 voltios. Y cuando el transistor está en conducción, vamos a tener un pico más o menos de 1 voltio. Por lo tanto, va a ir entre 1 voltio y 8,5 y 9,5, entre 1 y, con lo cual vamos a tener en la salida una tensión pico a pico de 8,5 voltios, ¿de acuerdo? 8,5 voltios. Bueno, y esto, como sabiendo ese pico de tensión, vamos a averiguar cuál es el pico
o la amplitud de la señal de la base. Bueno, pues como sabemos que la ganancia del transistor es 200, sabemos que la tensión del transistor, la tensión va de 1 a 8,5, es decir, 8,5 voltios pico a pico, pues dividimos 8,5 entre 200 y nos da como resultado una tensión de 40 milivoltios pico a pico. ¿Qué quiere decir? Pues que en este transistor, ya le tenemos aquí completado, con la resistencia de colector de 1K y la resistencia de base de 350K, si a ese transistor le metemos una señal con un pico de tensión pico a pico de 40 milivoltios, 40 milivoltios, que es el que proporcionaba esta corriente de 5 microamperios hasta 45 microamperios, es decir, la que proporcionaba esa corriente de 40 microamperios en la base, pues esa corriente de 40 microamperios pico a pico en la base es producto de esta tensión de 40 milivoltios pico a pico. Y estos 40 milivoltios pico a pico en la salida pues van a ser amplificados a una tensión de 8,5 voltios pico a pico. Con lo cual, pues bueno, pues no está nada mal, no está nada mal. Una señal de 40 milivoltios que en la salida esa señal de 40 milivoltios tenga una amplitud de 8,5 voltios, pues hombre, no está mal este amplificador. Bueno, pues según para que le queramos usar, evidentemente. Imaginaos que es una onda de sonido, una onda sonora. Hombre, si es una onda sonora, pues fijaros, 40 milivoltios pico a pico, si es una señal de audio, pues es prácticamente inaudible, inaudible. Pero si esa señal ya la elevamos a 8,5 voltios pico a pico, pues hombre, ya estamos hablando de otra cosa, ya se oye perfectamente, ya se oye, es una señal que se oye perfectamente. Por lo tanto, así es como funcionaría, y así es como se polarizaría pues un amplificador a transistores. Bueno, esto no es todo, esto es lo más importante. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora en un amplificador. Lo más importante en un amplificador. Bueno, quedan más cosas. Esto, con ver esto, decir, ya puedo hacer un amplificador. En próximos vídeos, y que va a tratar sobre otro tema, pues ya veremos que hay que tener en cuenta en un amplificador pues las ganancias, que ya lo hemos visto aquí, tanto la ganancia de tensión como la ganancia de corriente, ya hemos visto aquí un principio, pero también hay otras magnitudes como son las impedancias de entrada y de salida. Es decir, que nosotros en un amplificador no le podemos conectar cualquier carga, ni le podemos meter cualquier fuente de señal, pero eso lo veremos en otros vídeos.